Bienvenidos, vamos con el desarrollo de las noticias. Les contamos. Anoche en Esmeraldas se registraron varios incidentes en el centro carcelario. Incluso los guías penitenciarios continúan retenidos. Además, la ciudad se ha sumido en un estado de desolación. A esta hora hacemos contacto con nuestro compañero Gregory Rosero, quien se encuentra en los exteriores de la cárcel para contarnos los detalles. Gregory, buenas tardes. ¿Qué tal, Helen? Amigos televidentes, buenas tardes. Así es, a esta hora me encuentro yo en los exteriores de la cárcel de varones de Esmeraldas cuando son la 1 de la tarde con 3 minutos, donde hace pocos minutos acá se acaban de registrar incidentes en la cárcel de varones. Nosotros estamos justamente del lado de acá porque nuestro trabajo justamente ha sido impedido por personal de las Fuerzas Armadas que se encuentra en este punto. Al respecto de esto y de las situaciones que se han dado en Esmeraldas, nosotros les contamos más en el siguiente reportaje. Veamos. 12 de la tarde en Esmeraldas, una ciudad completamente vacía, la gente corriendo a sus casas y cerrando las puertas de sus negocios, como si se tratara de una pandemia. Y es que las bandas del crimen organizado se han apoderado de esta ciudad durante 3 días consecutivos. La población se ha visto obligada a mantenerse a buen recaudo por el temor a ser blanco de los terroristas que en estos días han colocado bombas e incendiado vehículos en diferentes partes de la urbe. Los comercios no han abierto sus puertas por 2 días, situación que alarma y preocupa a los habitantes. Tenemos temor, no podemos trabajar normalmente y nosotros tenemos que pagar locales, tenemos que pagar arriendo. Entonces no es justo que nos abandone así, pues, ¿no? Este lunes 8 de enero, 11 guías penitenciarios fueron retenidos en contra de su voluntad por los reclusos. Entre ellos se encuentra el director de este centro de reclusión. Asimismo, en horas de la noche de este miércoles se registró una fuerte balacera en el interior de este centro carcelario, según se muestra en un video difundido en redes sociales. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas también quemaron una guarida de la banda criminal de los Tiguerones en el sector de la Guacharaca, lugar en el cual se refugiaban estos terroristas una vez que cometían los delitos. La acción quedó registrada en videos viralizados en redes sociales, donde se puede observar que esas instalaciones se encontraban en una zona montañosa. Seguido de esto, los uniformados realizaron operativos con mayor intensidad en este y otros sectores conflictivos. Nosotros nos encontramos dando la seguridad, tenemos drones sobrevolando y personal que se encuentra desplegado en los exteriores. Existe ya un canal de comunicación entre las personas privadas de la libertad con la policía y el SNAI, y hay un canal abierto en el cual se están realizando negociaciones para poder traer nuevamente a salvo a este personal. Desde este lunes que se desató la jornada de violencia hasta la fecha, las fuerzas del orden han capturado a más de 20 personas que estarían relacionadas a todos estos delitos. De igual forma, se aplicarán nuevas estrategias de seguridad para detener la escalada de violencia que mantiene en alerta a los habitantes. Y bien, amigos, es la jornada de violencia que ha vivido la ciudad de Esmeraldas durante 3 días. Una situación realmente crítica para los habitantes de esta ciudad y también para los comerciantes que viven del día a día y que se han visto obligados a cerrar sus puertas. Actualmente la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se mantienen en los sectores denominados como conflictivos de acá, de esta ciudad, y nosotros nos encontramos en los exteriores de la cárcel de Esmeraldas dándole seguimiento a todo lo que ocurre en esta provincia. Al igual, cabe recalcar que nosotros llegando hasta este punto, nuestro trabajo estaba siendo impedido por parte del equipo de las Fuerzas Armadas que se encuentran justamente en este sector. Es lo que yo puedo contarles hasta esta hora de la tarde, amigos televidentes. Liz, tú continúas con más en Estudios Centrales. Una buena tarde para todos. Una buena tarde también para ti, Gregory. Gracias por ese reporte. Y en la provincia de El Oro también hubo violencia. Terroristas quemaron 5 vehículos en menos de 2 horas en el Cantón Pasaje.
Explotó en la cocha ahorita está pasando esto. El primer atentado se registró la noche de este miércoles en el puente del sector La Cocha, en la parroquia Casacay. Ahí, según testigos, varios hombres a bordo de un vehículo llegaron al lugar. Coche bomba. Y le prendieron fuego a este auto. Era un carro que habían puesto un cilindro y había sido explotado, pues no. Al momento que se llegó, se hizo la respectiva acción, ya se apagó, se controló. El vehículo quedó completamente destruido. Según la policía, el auto no tenía placas, por lo que se desconoce el propietario. El segundo ataque se registró en la ciudadela Banco de la Vivienda. Antisociales en moto llegaron a los exteriores de un inmueble, lanzaron objetos inflamables contra 2 vehículos y les prendieron fuego. Ayer hubo una explosión de unos carros que se quemaron. Y aquí toda la barriada ayudó a apagar a los carros. Minutos más tarde se produjo el tercer atentado. Ocurrió en el intercambiador de tráfico Bella India. Ahí, sujetos quemaron otro automotor. Han estado llegando, botando algún tipo de combustible y lo prendieron. Entonces, la gente del sector se dio cuenta y pudo actuar. El último hecho ocurrió en el barrio Caraguay. También sujetos en moto llegaron e incineraron un carro que estaba estacionado. Los 5 vehículos quemados la noche de este miércoles se suman a la docena de automotores también incinerados en las últimas 24 horas en diferentes puntos de la provincia de El Oro. Explosionó. Operativos realizados por la policía en las últimas 48 horas en Quito han determinado que algunas alertas por explosiones en diferentes sectores han sido falsas. Nos conectamos con Paul Cuello, él está en la Avenida Naciones Unidas con información. Paul, buenas tardes. Gracias, ¿qué tal? Así es, esta mañana dialogamos con el comandante del Distrito Metropolitano de Quito, quien nos detalló las nuevas estrategias que está aplicando la Policía Nacional por los últimos acontecimientos registrados en la ciudad. Manifestó que se están intensificando los controles en las zonas más transitadas de la ciudad. Les contamos más en el siguiente reportaje, veamos. 20 alertas sobre amenazas de bombas se han registrado durante estas 48 horas en el norte y sur de la ciudad de Quito, hasta donde se han movilizado equipos especiales de la Policía Nacional. Algunas de ellas se han efectuado y otras han sido neutralizadas por los uniformados. Para nosotros son actos cobardes porque realmente aprovechan el despoblado y sobre todo la oscuridad, y es lo que nosotros vamos a trabajar y vamos a desarticular con todo lo que es fuerza pública. La contundencia del Estado tiene que ir contra ellos. Este miércoles, por ejemplo, se registraron explosiones en 2 puentes de la ciudad, ubicados en el sector de Calderón, igual al norte de Quito, mientras que en la avenida Eloy Alfaro, delincuentes incendiaron un vehículo reportado como robado. Afortunadamente, en estos hechos no se registran heridos ni fallecidos. Tuvimos 4 intervenciones que fueron certeras, entonces la comunicación funcionó y sobre todo la planificación operativa con las unidades especializadas para este tipo de eventos está dando sus resultados. Mientras que este jueves se levantaron varias alertas. La unidad policial del sector del Conde fue incendiada en horas de la madrugada. También se detonó un artefacto explosivo en el puente de Guajaló. Y temprano, con la intención de generar pánico en la ciudadanía, un delincuente abandonó un maletín en un basurero del Playón de la Marín. Tenemos las grabaciones del ECU 911, es una persona afrodescendiente que dejó el artefacto, el presunto artefacto en un tacho de basura y salió en precipitada carrera. ¿Qué se encontraba en la mochila, coronel? Absolutamente nada, era una mochila vacía. Sobre estos hechos, el comandante del Distrito Metropolitano de Quito sostuvo que están implementando otras estrategias de seguridad en la capital para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Seremos contundentes ante la presencia de este tipo de eventos y sobre todo actitudes
beligerantes, sobre todo necesitamos neutralizar la amenaza. Hay avances importantes sobre estos hechos que ha levantado la policía en estos últimos días. Se conoce que varios de estos delincuentes que efectúan estas amenazas han llegado de otras provincias y forman parte de varias organizaciones delictivas, organizaciones que han sido debilitadas en las últimas horas con la captura de varios de sus líderes en las operaciones especiales desarrolladas en Manabí, Esmeraldas y Guayas. Así es, y lamentablemente los ataques no han dejado de hacerse acá en la capital. Se han registrado alrededor de 20, tanto en el norte como en el sur. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía que si ven una situación sospechosa, de inmediato se comuniquen con el ECU 911 o a su vez con la Policía Nacional. Con esta información regreso a estudios, amigos. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Paul. Gracias por ese informe. Operativos realizados por la policía en las últimas 48 horas en Guayaquil, Durán y San Borondón dejan la detención de 79 miembros de bandas terroristas, así como la disminución de muertes violentas, según lo dicho por las autoridades. Durán, la ciudad más violenta del país, hoy se encuentra intervenida. Así lo informó la mañana de este jueves el comandante general de Zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, Víctor Herrera. Además, detalló que policías y militares han ingresado en el Cerro Las Cabras, una de las zonas en conflicto por bandas terroristas. Estamos haciendo un trabajo puntual por ser unos distritos de mayor incidencia. Aquí tenemos cobijados en este decreto de conflicto armado interno, estamos realizando allanamientos que les han permitido capturar en las últimas 48 horas a 79 miembros de bandas terroristas. Los que son calificados como terroristas son los que hayan atentados a UPCs, que hayan atentados con combustibles y que quieran generar a través de estas acciones este tipo de incidentes. Acciones que han disminuido de 15 a 2 muertes violentas en toda Zona 8. Estas 2 muertes violentas tienen una línea investigativa porque aparentemente serían ciudadanos que están embalados. Nosotros vamos a realizar lo que corresponde. Así también durante la tarde del 10 de enero y la madrugada de este jueves se pudo detener a 5 vehículos que en su interior portaban bidones de combustible que iban a ser utilizados para causar terror. Recordemos que el día de ayer no tuvimos 4 vehículos incinerados. Para amanecer el día de hoy no tuvimos ese tipo de incidentes. Bajo estas mismas acciones se han decomisado 6 armas de fuego, municiones, droga y 8 motocicletas. 158 agentes de seguridad penitenciaria y 20 funcionarios administrativos permanecen retenidos en las cárceles de El Oro, Cotopaxi, Loja, Azuay, Tungurahua, Cañari y Esmeraldas. Así lo informó el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad a través de un comunicado emitido la mañana de este jueves. Según el organismo, al momento se continúa con los trabajos para liberarlos. 11 de los 13 procesados por el delito de terrorismo en el caso TC fueron trasladados a la penitenciaría. Los adolescentes imputados cumplen internamiento preventivo en la Correccional de Menores. Los autores del asalto a TC Televisión el pasado martes ya están en la penitenciaría del Litoral. Esto tras la audiencia de formulación de cargos que se realizó durante la tarde y noche del miércoles. La fiscalía los acusó de terrorismo y el juez aceptó el pedido de prisión preventiva. Los detenidos tienen entre 15 y 32 años. Entre ellos hay 2 menores de edad que fueron enviados a la Correccional de Menores. Tenemos que ser contundentes. Lamentablemente, los grupos delictivos armados están utilizando a los menores de edad cobijados de esta impunidad para que cometan este tipo de delitos. La instrucción fiscal será de 30 días y la prisión preventiva en el caso de los adultos, al igual que la medida de aseguramiento provisional en el caso de los adolescentes, puede durar 1 año, periodo en el que se sustanciará el proceso hasta llegar a la etapa de juicio. Durante el asalto a TC Televisión, en los exteriores del canal hubo también una persecución que terminó con disparos. Entonces, 5 personas fueron aprehendidas. Según las primeras versiones de la policía, uno de los ocupantes del vehículo habría participado también en el hecho violento. Ahora se conoce que fueron desvinculados del caso. Entre las evidencias e indicios recolectados por la Policía Judicial al interior del medio de comunicación, constan armas de fuego
fuego, municiones, explosivos, celulares y radios de comunicación. De los 13 de TC Televisión se pudo determinar que estarían pertenecientes a este grupo, ya no de GDOs, sino de terroristas denominados tiguerones. La Fiscalía procesa este caso con base en el artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal, que sanciona el delito de terrorismo con pena privativa de libertad de 13 a 16 años. Tras los hechos violentos suscitados en los últimos días, regresa de a poco la calma en el puerto principal. María Mercedes Pesantes nos tiene información desde la Bahía, una de las zonas comerciales más importantes de Guayaquil. María Mercedes, buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros en estudio, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Se retoma de a poco la actividad comercial en el puerto principal tras los hechos violentos suscitados en los últimos días. También personal de las Fuerzas Armadas continúa realizando operativos en distintos puntos de la ciudad de Guayaquil. Tenemos un reportaje, veamos. No es el movimiento regular en Guayaquil, pero sí uno mejor en comparación al de días anteriores. Tras los eventos violentos suscitados en días pasados, este jueves gran parte de los comerciantes del puerto principal se animaron a abrir sus negocios. Estamos que la circulación como que poco a poco se va normalizando, ¿no? Y eso es bueno, le hace bien a la patria, al país. Asegurando que deben seguir trabajando para salir adelante. Y así como nosotros, este gremio de comerciantes trabaja, así deberían trabajar todos y reactivar este país. Y esperanzados en que vendrán mejores días. Confiando en Dios y la tranquilidad que todo va a pasar. Y hay que seguir trabajando. Así es. En varios sectores del centro de Guayaquil, como la Bahía, se vieron operativos por parte de las Fuerzas Armadas. Estamos solamente en patrullaje, si hay alguna situación, pues tenemos el contingente para poder contener cualquier amenaza que esté. Otro panorama que cambió fue el del transporte. Más personas se movilizaron, ya sea a pie, en carros o en buses urbanos para realizar trámites de rutina. Parece que se está normalizando todo. Y esperemos que se normalice para poder salir a hacer las cosas uno, pues. ¿Usted qué va a hacer hoy? ¿Tiene trámites? Trámite al municipio. Así se mueve una ciudad que busca de a poco y una vez más retomar sus actividades diarias con normalidad. Ese es el ambiente que hemos podido registrar, compañeros, amigos televidentes, durante esta mañana y tarde en Guayaquil. Se retoma de a poco la calma, la tranquilidad y el comercio. También muy importante destacar que continúan las clases virtuales en todo el sistema de educación del país. Con esta información me despido, ustedes tienen más. Gracias, Meche, por ese reporte desde el centro de Guayaquil. Y la zona comercial de Cuenca también se normaliza. Las autoridades locales han emprendido acciones para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Iván Rodríguez nos cuenta más. Hola, Iván. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. La calma de a poco regresa a las calles de Cuenca, la zona comercial, y las dependencias tanto municipales como de gobierno atienden con normalidad. Les ofrecemos los detalles. De a poco Cuenca retoma la normalidad. Los locales comerciales, tiendas, mercados, hospitales, oficinas municipales y estatales volvieron a atender. Y decirle a la ciudadanía que cuentan con nosotros, que estamos unidos, que los grupos irregulares nos van a encontrar como un muro férreo al cual no le van a poder vencer. Las tensiones bajaron, la calma vuelve a la ciudad y se nota en las calles. La gente tiene una percepción positiva. Las autoridades de la provincia y ciudad han tomado desde el inicio de sus actividades acciones que en realidad a la población nos dan tranquilidad, nos dan ese soporte que nosotros necesitamos para estar tranquilos, a diferencia de otras ciudades. Para garantizar la seguridad de los ciudadanos, militares, policías, guardias ciudadanos y agentes civiles de tránsito realizan patrullajes constantes de toda la ciudad. Tenemos 262 guardias ciudadanos, en este momento estamos aproximadamente con 70 guardias, por cuanto están divididos en turnos. De forma paralela y para garantizar la seguridad, 15 camionetas y 45 motocicletas fueron entregadas a la Policía Nacional y Guardia Ciudadana. En menos de 72 horas no solo tomamos control de la ciudad, sino al mismo tiempo hicimos la entrega efectiva de un contingente importantísimo para la Policía Nacional. Con esto el mensaje de las autoridades locales es mantener la unidad.
Recalcar que existen militares y policías patrullando las calles las 24 horas para garantizar la normalidad en la urbe. Es lo que les contamos desde el Centro Histórico de Cuenca. Regreso a los estudios. De mi parte, buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Iván. Muchísimas gracias por la información. Y de la SUAY nos vamos hasta la provincia de Santa Elena, porque acá los dueños de los locales retoman sus actividades, esto pese al temor que sienten los habitantes. El contacto a esta hora es con Mili Pico, quien nos explica la situación. Mili, buenas tardes. Amigos en estudios, amigos televidentes, buenas tardes. A esta hora del día informamos desde la provincia de Santa Elena, para ser exactos, desde el Cantón La Libertad, el casco comercial de esa provincia. A mi espalda ustedes pueden observar locales comerciales atendiendo en un 100%. Lo que sí queremos hacer hincapié es un detalle importante. A esta hora del día, en un día normal, común y corriente, pues se suele ver mayor afluencia de personas. Queremos informarles también que la presencia de policías y militares se ha segmentado en diferentes lugares, tales como el Malecón y a su vez también el mercado del Cantón La Libertad, y mercados y sectores turísticos en otros cantones de esta provincia. La Policía Nacional y Fuerzas Armadas continúan trabajando y bueno, durante esta madrugada se ha podido incautar 5 armas de fuego, 121 cartuchos, sustancias sujetas a fiscalización. También se pudo recuperar un vehículo reportado como robado, y resultado de estos operativos pues hay 13 detenidos. Pese al miedo que puedan sentir los peninsulares por la ola de criminalidad que atraviesa el país, pues deben de seguir trabajando, y es por eso que se empiezan a reanudar, se empieza a reactivar el sector económico en esta provincia. Seguimos en estudios con más. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Mili. Gracias por ese reporte desde Santa Elena. Vamos a revisar otros temas. Debido a la escalada de violencia en Ecuador, las autoridades colombianas han decidido militarizar la frontera sur con nuestro país. Según el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, Elder Giraldo, se han coordinado acciones de interoperatividad de fuerza en conjunto con Ecuador. El objetivo de estas medidas es bloquear el tránsito de prófugos y bandas criminales. Los operativos se llevarán a cabo en varios municipios del vecino país. Amigos, vamos a una pausa, pero les invitamos para que continúen junto a nosotros. Enseguida, se tendrá que hacer un análisis de cada uno de los casos para dar paso a la extradición de presos colombianos. Además, la Corte Constitucional no tiene plazo para pronunciarse sobre el segundo paquete de preguntas para la consulta popular. Los detalles de este y otros temas al regresar, quédese junto a nosotros. Más noticias. El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció que la deportación de 1.500 presos colombianos que cumplen prisión en Ecuador iniciará esta semana. El gobierno de Colombia se pronunció en las últimas horas al respecto, afirmando que aunque esta decisión es probable, se debe analizar caso por caso. Estamos en un estado de guerra. Daniel Noboa ha dejado clara su intención de entregar a Colombia 1.500 privados de la libertad con nacionales quienes se encuentran cumpliendo penas en distintas cárceles del país. Sí, Colombia dijo que nos querían ayudar. Yo le dije, perfecto, ya les mandamos los 1.500 presos que los tenemos manteniendo en cárceles ecuatorianas, que pues el momento que los sacamos, dejamos de tener egresos. El objetivo, dijo, es reducir el hacinamiento carcelario, pero fue de inmediato tras esta postura que Colombia reaccionó. Néstor Osuna, ministro de Justicia, señaló que si en efecto esta decisión se toma de manera unilateral, se rompería el tratado internacional vigente y que aunque es posible, no es tan sencillo como suena, pues debe ser analizado de manera minuciosa. Al llegar a Colombia, si tiene alguna deuda pendiente con la justicia colombiana, pues tendrá que ser capturado, y si no la tiene, pues seguirá su vida en libertad. Patricio Morales es exdirector nacional de Rehabilitación Social y él explica que para poder repatriar a los 1.500 presos colombianos hay que seguir un proceso, pues los reos para volver a su país deben cumplir con requisitos específicos. Por edad, 65 años o mayor de edad, por enfermedad, por situaciones familiares, que la sentencia esté ejecutoriada, que el Estado receptor esté de acuerdo. Y que la decisión debe ser bilateral, afirma. Caso contrario, se trataría de una expulsión. No habría ninguna obligación por parte de Colombia para que se detenga o se cumpla una pena
porque no se ha cumplido tampoco con el convenio suscrito. Desde el gobierno colombiano se ha afirmado que el año pasado recibieron 10 solicitudes desde Ecuador de personas colombianas condenadas en Ecuador. De esas 10, se aprobaron 7. 3 se negaron por no cumplir con los requisitos. Según el gobierno, guías penitenciarios habrían falsificado los reportes sobre la presencia de alias Fito en su celda en la cárcel regional, por lo que la hipótesis de que se fugó hace por lo menos 2 semanas toma fuerza. En cuanto se supo de su fuga, el gobierno explicaba que alguien lo alertó horas antes del traslado que se tenía previsto. El domingo pasado, la fuerza pública ingresó a la cárcel regional buscando al cabecilla de los choneros, pero no lo encontró. El presidente Daniel Noboa aseguró este miércoles que es posible que alias Fito se haya ido antes. No solamente gracias a que le filtraron información, sino que se presume además que guías penitenciarios falsificaron los informes sobre su presencia. Es decir, notificaron que sí se encontraba cuando ya se había ido. Por lo que la tesis de que se habría fugado por lo menos 2 semanas antes de este operativo toma fuerza. Se tomó lista la noche anterior y a las 7 de la noche se había cogido lista y sí estaba ahí. Puede ser también que falsificaron esa lista a las 7 de la noche anterior. Es una investigación. Información extraoficial da cuentas de que lo habría hecho por la puerta principal la noche de Año Nuevo y que se habría ido con un par de reos de su confianza. Las condiciones en las que se encontró su celda, impecable, confirman también que para escapar tuvo tiempo. Lo confirma además que la directora de este centro, Nelly Cusco, también huyó junto con sus hijos y hasta su mascota. Al menos por vías regulares no ha salido del país según reportes de migración. Ella, contadora pública de profesión, ha estado vinculada al Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad desde 2017, según reportes de la Contraloría. Por lo pronto, hay 2 guías penitenciarios procesados, Marco Arboleda e Iván Aguilar, en esas funciones desde 2017 y 2010 respectivamente. Por evasión se acogieron a un procedimiento abreviado que implica la aceptación del delito cometido. Su audiencia de juicio será el próximo 26 de enero, a la que se espera que acudan, pues el juez Marco Torres no acogió el pedido de prisión preventiva para ambos y hoy se encuentran en libertad, con presentaciones periódicas y prohibición de salir del país. Pero se presume que hay otros involucrados. No se descarta que también haya policías. Tampoco que a quien hoy buscan las autoridades en el territorio haya salido ya del país. Las investigaciones sobre la fuga de alias Fito avanzan con total hermetismo. La Corte Constitucional tiene plazo establecido para pronunciarse sobre la vía del segundo paquete de preguntas de la consulta popular. Según esto, la consulta podría realizarse a finales del mes de abril. El segundo paquete de preguntas para la consulta popular enviado por el Ejecutivo ya está en manos de la jueza constitucional Carla Andrade. Esta vez la Corte Constitucional deberá emitir 2 dictámenes. A diferencia del primer caso, en este segundo pliego hay varias preguntas que tienen el propósito de enmendar la Constitución. Por lo tanto, la Corte Constitucional debe emitir un primer dictamen relacionado con la vía. Es decir, si los cambios que se pretenden introducir en la Constitución se lo pueden hacer a través de enmienda, como lo está proponiendo el Ejecutivo, a través de una reforma o inclusive si solamente se lo puede hacer a través de una asamblea constituyente. Solamente en caso de que la Corte Constitucional determine que la vía idónea y adecuada es la enmienda constitucional, en ese caso sí tendrá que activarse el segundo dictamen. Pero para emitir el primer dictamen, la Corte no tiene ningún plazo establecido. Los plazos o términos para hacer el control previo de constitucionalidad respecto de la vía no existe. No obstante, de la experiencia que hemos tenido en otros procesos, yo me atrevería a decir que podría tomarse la Corte Constitucional un plazo de 1 mes. Así las cosas, los expertos creen que la consulta podría desarrollarse a finales del mes de abril. Además, explican que no necesariamente las 20 preguntas planteadas por el Ejecutivo constarán en la consulta popular que se ponga en consideración de los ecuatorianos. El presidente de la República puede desistir de varias de estas preguntas a pesar de tener dictamen de la Corte Constitucional. Con relación al primer paquete, por ejemplo, el constitucionalista Juan Francisco Guerrero hace una reflexión. Una de las cuestiones sobre la cual la Corte debe pronunciarse es si el cuestionario efectivamente va a producir un efecto inmediato.
podría ocurrir que la Corte Constitucional, precisamente basado en estas críticas que han sido públicas del primer cuestionario, considere que todas las preguntas, con salvedad de la 11ª que se relaciona con los casinos, son preguntas que no van a tener un efecto inmediato y por lo tanto emitir un dictamen desfavorable. Mientras tanto, los 20 días plazo para el primer bloque de preguntas que está en manos de la jueza Teresa Núquez ya está corriendo. Una nueva pausa comercial, amigos, pero al regresar les contaremos que la Asamblea Nacional aprobó la ley energética. Uno de los puntos de esta normativa es pasar de vehículos de combustión a eléctricos. Además, el caso Metástasis, que avanza en la etapa de instrucción fiscal, destapa las conversaciones insólitas que mantenía Leandro Norero y sus operadores. Los detalles de este y otros temas al regresar. Quédese junto a nosotros. MasterChef Celebrity. A la puerta del horno se quema el pan. Por favor, todos pasen adelante. Esta eliminación es especial, será doble. Está incomible. Te quedas ahí como que, ¿qué pasó aquí? Pudo haber llegado a la final sin ningún problema. Pacheco. Pero lamentablemente así pasan los retos de eliminación. MasterChef Celebrity. Hoy, 9 de la noche. Invertir en un Sportage Europa es la llave a tu seguridad. Equipado con tracción 4x4, aire acondicionado con climatizador dual, radio con Apple CarPlay y Android Auto Wireless, techo panorámico, 6 airbags y apertura remota de baúl. Llévatelo ahora desde $29,999. Aprovecha los beneficios especiales para empezar el 2024. Invirtiendo en seguridad, diseño, eficiencia y respaldo. Invierte en Kia Sportage hecho en Europa. Kia. Movement that inspires. Víctor Arauz se está preparando para traer a la pantalla de las familias ecuatorianas una de las franquicias más importantes del mundo. Bienvenidos a Ahora Caigo. Próximamente por Teleamazonas. Estamos de regreso con más información. El caso Metástasis, que avanza en la etapa de instrucción fiscal, destapa las insólitas conversaciones que mantenía Leandro Norero con sus operadores y quienes administraban sus bienes y dinero, mientras el narcotraficante adelantaba gestiones para salir de la cárcel. Los diálogos giran en torno a la entrega de paquetes, la venta o traspaso de bienes y hasta crímenes. El narcotraficante Leandro Norero, reportado como asesinado en octubre del 2022, identificaba sus contactos con varios seudónimos y los chats que han sido extraídos en el expediente del caso Metástasis relatan el día a día de una novela de narcos, con diálogos sobre entrega de droga, depósitos, pagos a policías y crímenes. Entre los más cercanos del narcotraficante se ha identificado al prófugo Javier Jordán, involucrado en un caso de corrupción hospitalaria. Y además, según Fiscalía, quien administraba los bienes de Norero. Uno de sus alias era Ravioli. La conversación es de mediados del 2022 y Javier Jordán le pregunta, ¿cuándo es tu audiencia? El próximo martes, la otra semana, Byron me pasa un billete para ver si me lo recibes allá. Ahí coges lo que me prestaste y el resto me lo guardas. Ese en una reunión ha dicho que a Leandro no le pasa nada. Es protegido de Miami y el de Miami es protegido del Mashi. Eso no te había contado. A ese no hay que darle chance. No obstante, las conversaciones son largas. Jordán y Norero hablaban de todo, de prosperidad, futuro y hasta de bendiciones que esperaban para sus hijos y familia. Más adelante se refieren a quien llaman el ruso, que según Fiscalía sería el ex asambleísta Ronnie Aliaga. Norero le pregunta, ¿y qué es del ruso? ¿Cómo está ese loco? Le han dado duro, jajaja, pero está firme. La banda de los tetas. Nos van a perseguir, han pedido mi extradición. Si me llevan, me llevas de allá al lado tuyo. Ahí empiernados dormimos. Ñaño,
A usted jamás lo van a coger ni lo van a topar. Ese maricón del Villavicencio es enamorado tuyo. En otra de las conversaciones, Norero le pide al usuario Dinamoc, que sería Fabián Camposano, uno de los operadores logísticos y financieros de la organización. Norero se refiere a un policía de San Borondón, que era de gran ayuda. Ñaño, préstame un par de lucas y pásale al Paquito de Sambo. De una, Ñaño, y ya le hago venir que se cuadre. Ja, ja, ja. Por ahí me está ayudando a sacar algunas cosas en casa. Loco ese man, te lo juro. Ya hablé, dice que ya viene, está terminando la misión para el cartel. Se va a formar con su trabajo normal. Es la muestra de que el narco manejaba desde prisión a sus operadores y efectivos policiales como contactos que también estaban a su servicio por unos cuantos dólares. Y son tan solo pocas líneas de interminables conversaciones que revelan las insólitas conexiones del narcotráfico con la política, la justicia y hasta la policía, que se supone combate a estas organizaciones. La nueva ley de competitividad energética establece incentivos para quienes produzcan energía renovable y también condonará las multas e intereses a los ciudadanos que tienen deudas pendientes por el consumo de luz. La norma fue aprobada por la Asamblea Nacional. Karen Aro está justamente en el Legislativo y a esta hora nos amplía la información. Karen, buenas tardes. Hola, ¿cómo están en estudios, amigos televidentes en casa? Buenas tardes. En efecto, la Asamblea Nacional aprobó ya el segundo proyecto de ley económica urgente que envió el presidente de la República, Daniel Noboa, esta vez en materia energética, que contiene principalmente lo que pretende es migrar del sistema energético tradicional a la generación de energía eólica, por ejemplo, y a energía renovable. Además, permite la participación de la empresa privada en aquellos proyectos hidroeléctricos que no fueron concluidos en los gobiernos anteriores. Y en cuanto a incentivos a los ciudadanos, por ejemplo, se propone la condonación de multas de intereses para quienes tengan deudas pendientes por facturas de consumo de energía eléctrica. Pero en el siguiente reportaje les cuento los detalles. Veamos. Se trata del segundo proyecto de ley enviado por el presidente Daniel Noboa que la Asamblea aprueba con más de 100 votos a favor. La ley de competitividad energética, que tiene por objetivo terminar con los apagones y migrar a una energía sustentable, obtuvo el respaldo de la legislatura. La ley condona las multas e intereses a ciudadanos y empresas que tengan deudas pendientes por las planillas eléctricas. Pero la condonación se amplía a otros sectores. ¿Para quiénes? Para los sectores de las provincias que fueron afectadas por el terremoto del 2016, que fueron Manabí y Esmeraldas. Esos dos sectores van a ser beneficiados con condonación del 100% de las deudas de alumbrado público y de servicio eléctrico. Pero también permite la participación controlada de la empresa privada en proyectos energéticos e hidroeléctricos que tienen al menos el 50% de avance y cuya obra se abandonó en gobiernos anteriores. Aquellos otros espacios que están a medio construir o por poco o por acabar sean declarados prioridad nacional para que se los concluya, Toachipilatón, por ejemplo. Una propuesta de colaboración público y privada que no tiene nada que ver con ese aspecto privatizador, pero que como toda alianza público-privada al final de una concesión, como ustedes conocen, eso se revierte nuevamente para el Estado. Además, el documento establece arancel cero para la importación de maquinaria agrícola y para quienes adquieren e implementen paneles solares e insumos para energía eólica. Los usuarios finales que de carácter residencial, instituciones educativas y de carácter deportivo también puedan ser beneficiados en la generación de este tipo de energía. Con esta ley el gobierno espera por lo menos recaudar $500 millones, los que según el documento serán reinvertidos en este mismo sector. Y bien, contarles que entre la jornada de este jueves de la Asamblea Nacional, a esta hora se desarrolla el pleno justamente en donde se trata el Tratado de Libre Comercio y el Acuerdo Comercial con China. ¿Qué propone esto? Principalmente inyectar hacia ese país el capital de productos que tienen los pequeños y medianos productores en el Ecuador, entre ellos, por ejemplo, la pitahaya, los lácteos y otros productos no tradicionales que generan entre los pequeños y medianos comerciantes del Ecuador. En breve se someterá a votación y luego conoceremos cuál sería el resultado para que este Tratado de Libre Comercio se pueda poner en vigencia. Esta información a esta hora desde la Asamblea Nacional. Continúan ustedes con más. Que tengan una buena tarde. Gracias, Karen. Una buena tarde también para ti. Y pasar de vehículos de combustión a eléctricos es uno de los puntos claves de la ley energética aprobada por la Asamblea Nacional. ¿De qué se trata? Valery Villalba nos cuenta. Valery.
Sí, muchas gracias. Fue aprobada por la Asamblea Nacional la ley energética que busca ponerle fin a los cortes y entre los puntos clave habla precisamente de pasar a vehículos eléctricos, sobre todo para el transporte comercial. Revisemos a continuación de qué se trata. En este punto se habla de un trabajo entre ministerios y gobiernos autónomos descentralizados para crear un plan de chatarrización. En esa transición estará enfocado para transporte público y vehículos de trabajo de personas naturales, como son expresos escolares, taxis, buses turísticos y también carga pesada. Para ellos, el plazo es de 10 años. Se amplió el tiempo, ya que anteriormente el plazo era de 5 años, mismo que se cumplía en 2026. Y para los buses de transporte urbano e interparroquial, todos aquellos que se incorporen al parque automotor deberán hacerlo hasta el 2030 y ser de mediomotriz 100% eléctrico o de cero emisiones. Una vez aprobada por la Asamblea Nacional, el presidente Daniel Noboa deberá vetar total o parcial este proyecto de ley.